Jóvenes del quinto B de Psicología de la UNICACH, de modificación de la conducta. En esta ocasión les voy a dar una información preliminar sobre otra técnica conductista también diseñada por Joseph Wolf, denominada entrenamiento asertivo. Y quiero anticiparles que quienes vean este video en su mayoría han utilizado esta técnica en la vida cotidiana de manera empírica, de manera silvestre, pero la han utilizado, como podrán corroborar en unos momentos más. La asertividad, en el sentido literal de la palabra, viene de la palabra verdad. Una persona asertiva es aquella que dice la verdad. Y en nuestra vida cotidiana nos cuesta mucho trabajo decir la verdad. Y un ejemplo clásico es aquel en donde la madre le dice al hijo: di que no estoy. Podemos de esta manera clasificar a las personas como asertivas o no asertivas. Las personas asertivas que dicen la verdad se caracterizan obviamente por su sinceridad y dan la impresión de seguridad, de ser una persona mentalmente sana. Por el contrario, una persona no asertiva nos da la impresión de ser una persona tímida, pusilánime, con una serie de complicaciones al interior de su persona. Cuando decimos la verdad, pero de una manera correcta, adecuada, así sea una idea negativa, generalmente nos va bien. Cuando mentimos, por decir algo, a alguien invita a una persona a ir al cine, la persona no quiere decir que no quiere ir al cine y pone una serie de pretextos que al que está invitando le queda en evidencia que no quiere ir. Pero bueno, estas son situaciones triviales. Una persona requiere de un entrenamiento asertivo, que aprenda a decir la verdad en el sentido literal de la palabra, cuando hay una situación, hay una circunstancia que, por no decir su sentimiento, le esté generando un pequeño o un gran problema. Permítanme poner el ejemplo de una persona no asertiva a lo largo de un día. Esta persona se levanta y se dirige a su trabajo en su propio vehículo. Quedó de verse con su esposa a la hora de la comida en un determinado restaurante porque están celebrando su tercer aniversario de bodas. Se va en su carro y ese auto que acaba de lavarlo por la mañana, se acerca a uno de estos jóvenes ofreciéndose a limpiar los cristales. Él le dice que no, pero este jovencito astuto de todos modos hace un simulacro de limpiar los cristales. Y esta persona termina dándole algunas monedas. Si estuviéramos con este sujeto en ese momento y le dijéramos: ¿por qué le diste esas monedas? Tú le habías dicho que no limpiara tus cristales. Su argumento puede ser como: son unas cuantas monedas, no tiene la mayor importancia. Llega a su empleo, a su trabajo, y resulta que
con la misma rango y salario que él, en esa oficina hay 2 personas más. Pero como él es una persona muy eficiente, hace las cosas que tiene que hacer de manera muy adecuada, resulta que a él habitualmente le dan mucho más trabajo que lo que le dan a los otros 2. Esto sí ya es una situación molesta, desagradable. No es capaz de decirle a su jefe que o disminuya las cargas de trabajo para que sean más equitativas o le incremente a él el salario. Y si a su lado estuviéramos y le hiciéramos la misma pregunta, ¿y por qué llevas ya varios años en esta circunstancia? ¿Por qué no te has atrevido a plantearle esta situación a tu jefe? Él sabe muy bien que tú haces mucho más que tus otros 2 compañeros. Y a lo mejor él argumenta, me va a decir que no, o se puede molestar y a lo mejor hasta me despide. El caso es que ir a trabajar es una situación desagradable, porque mientras él está desarrollando algunas actividades, sus otros 2 compañeros están leyendo el periódico, tomándose un café o alguna otra actividad distractora. Llega la hora de la salida y se encamina al restaurante. A la entrada de este lugar ya está su esposa, que se ha vestido de manera muy despampanante. Se lleva puesto el vestido que llevaba cuando él se le declaró o le pidió que se casaran. Pero él llega y lo saluda como si no hubiera observado lo que él ya vio. Una vez más, si estuviéramos a su lado y le dijéramos, mira, qué guapa vino tu esposa, se arregló de esta manera, y tú no eres capaz de decirle que te agrada la forma en que se vistió, que se arregló, etcétera, etcétera, que la quieres, y más ahorita que están celebrando su 3er aniversario, su argumento pudiera ser, ¿para qué le digo? Ella ya sabe que la quiero. En términos generales, una característica de la persona no asertiva es que no es capaz de expresar sus sentimientos, positivos o negativos. Toman asiento en una mesa de ese restaurante y, por decir algo, él pide una sopa de fideos y una carne asada bien cocida. El mesero le toma la orden y resulta que a un lado de ellos hay una persona solitaria en su mesa. Como el restaurante está muy lleno, el mesero le lleva a este sujeto del que estamos hablando la orden que pidió la otra persona. Y entonces, en vez de la sopa de fideos, le lleva una sopa de macarrones. Y el otro también pidió carne asada, pero término medio. La esposa, al darse cuenta que no es lo que pidió, le dice, oye, tú no pediste esta sopa de macarrones. Y al rato le va a decir lo mismo, y mira, la carne está a término medio y tú la pediste muy cocida. Su argumento puede ser, ya me lo sirvió, está muy ocupado, lo pueden regañar. Pero es que aborreces la sopa de macarrones. Pues sí, pero ni modos. Veamos qué sucede en la otra mesa, en donde llevan la sopa de fideos y la carne bien asada. El sujeto asertivo, después de que ve la sopa de fideos, llama al mesero y muy amablemente puede empezar con una broma diciéndole, oye amigo, ¿no será que estás tú muy enamorado? Porque yo te pedí la sopa de macarrones y mira,
me estás trayendo la de fideos, que no me gusta. Y obviamente el mesero se disculpa, retira la sopa equivocada y le lleva la que pidió la persona. Y esta misma historia se repite con la carne bien asada. Alega sus derechos y le llevan el platillo en la forma por él solicitada. En términos generales, cuando una persona se comporta de manera asertiva, a veces logra su propósito, como en este caso el sujeto asertivo, que le cambian los guisados por los que él pidió. Pero pudiera darse el caso que el mesero le dijera: fíjese que ya se nos acabó la sopa de macarrones y no sé si quiera esta de fideos o le cancelo la orden. A veces no se logra lo que se quiere cuando se comporta una persona de manera asertiva, pero por lo menos le queda al sujeto, en este caso el comensal, la satisfacción de que expresó su deseo, que puede ser o me como esta de macarrones o cancélenme la orden y nada más tráiganme la carne asada. Son las dos circunstancias. Regresan este matrimonio, por cierto, este ejemplo no viene en el libro, regresan al hogar en donde ahí está una niña de año y medio que está con la persona que les cuida, y se encuentran con la sorpresa que la suegra de esta persona, la mamá de su esposa, ha llegado a visitarlos para felicitarlos por ese tercer aniversario. El pediatra que ve a la niña, y lo que voy a decir es cierto, ante los pies planos que tiene la niña, ha indicado que el mayor tiempo que pueda estar, la niña ande descalza. De esa manera se propicia la formación del arco. Pero la suegra, como ya lo ha hecho en otras ocasiones cuando llega de visita, ha pedido a la muchacha, cuando la vio sin zapatos, que por favor le ponga sus zapatitos, aunque ya le dijeron el motivo por el que a veces anda descalza la niña. Y obviamente que esta situación también es un motivo de molestia, de enojo en este sujeto. Y si otra vez estuviéramos a su lado y le dijéramos: ¿por qué no le dices a tu suegra tu inconformidad? Porque esta no es una sugerencia tuya ni de su hija, sino del médico pediatra, diría: no, es que si le digo a mi suegra lo que pienso de ella, le voy a dar un par de patadas y voy a tener problemas con mi suegra y con mi esposa. Y resulta que ser asertivo no es ser agresivos. Ser asertivos implica la defensa de los derechos. Yo decía que seguramente ustedes en algún momento de su vida han utilizado el entrenamiento asertivo. Y es cuando a lo mejor alguien, ustedes en el salón de clase, por decir algo, organizan una fiesta para un día jueves, y alguien dice: no, yo ni pido permiso porque no me lo van a dar. Porque mis papás siempre me han dicho que no organice reuniones entre semanas, solo los sábados o domingos. Pero entonces los amigos la empiezan a orientar. ¿Cómo convencer a la mamá? Por ejemplo: oye, saliste bien en tus exámenes, ¿verdad? Que acabamos de tener. Pues sí. Bueno, alega eso con tu mamá o tu papá o con los dos.
Además, no es una reunión cualquiera la que vamos a tener el jueves, es la fiesta de una compañerita y coincidentemente es tu santo. También te queremos celebrar a ti. Diles, por favor, explícales. Pero a ver, dime quién la está sugiriendo, quién está haciendo el papel de terapeuta. ¿Cómo le vas a decir a tu mamá? Y esta persona le dice, a ver, haz de cuenta que yo soy tu mamá. Bueno, mamá, y agacha la mirada. El jueves, este, se van a reunir mis compañeros y yo quiero ir. Y entonces la amiga terapeuta le dice, no, 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 no. A ver, levanta la mirada, habla con mayor seguridad y empieza expresándole una buena idea a tu mamá. Como diciendo, mamita, tú sabes que yo te quiero mucho y por ese cariño que te tengo quiero que me comprendas, lo te quiero expresar. El próximo día jueves, y bla, 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 bla. Y la solicitante de permiso ensaya una y otra vez cómo va a pedir permiso. Eso es el entrenamiento asertivo. Es como representar una obra de teatro en donde la persona va a verbalizar ante el terapeuta los argumentos para hablar con la suegra, para pedir aumento de trabajo con el jefe, cómo hablar con el mesero que le lleva los guisados equivocados. Desde luego, dense cuenta, algunas cosas son triviales, como la sopa de macarrones y no la de fideos. Pero lo que sucede con la suegra y con el jefe, sí son situaciones importantes que pueden estar afectando la salud y la tranquilidad de esta persona. Debo decirles que hay estudios que demuestran claramente lo que quizás ha pasado en algunos de ustedes en este momento. Cuando empecé a hablar del entrenamiento asertivo, suponiendo que no tienen ninguna información al respecto, pues desperté quizás su interés al saber que es de Joseph Wall, de quien ya han leído algo. Si lo graficáramos este interés en una eje de la X y de la Y, tendríamos que poner una línea ascendente, como un avión que está despegando, porque conforme va pasando el tiempo, el interés va en aumento. Conforme les he ido diciendo algunos cuantos conceptos, pudiéramos pensar que esta raya del vuelo de un avión, el grado de interés en el tema, se mantiene en una línea recta como el vuelo del avión. Sin embargo, cuando los jóvenes se enteran, lo último que acabo de decirles, cómo es el entrenamiento asertivo, curiosamente el interés decrece. Y decrece porque se ve algo muy simple. Sobre todo si alguien ha hecho el papel de terapeuta en la vida cotidiana y ha tenido éxito, pues ¿para qué aprender todo esto si por sentido común se puede hacer? Yo lo he aplicado. Entonces, el interés decrece como en esa línea que estamos dibujando de manera simbólica en el eje de la X y de la Y. Imagínense como ese avión que se va a estrellar. Viene en forma descendente. Sin embargo, cuando el estudiante se entera
de los logros que se dan con este entrenamiento y cuando se lleva a cabo, y los resultados tan exitosos, esa línea del avión como a punto de caer se eleva mucho más de donde estaba el avión volando en línea horizontal. No sé si me explico al carecer de un pizarrón, pero hay un interés que se incrementa, permanece una planicie y hay un descenso cuando se sabe cómo es el entrenamiento y se vuelve a elevar cuando se conocen los resultados. En el consultorio, ya como técnica conductista, esta se puede desarrollar de dos maneras. Una es el ensayo de la conducta, que es cuando el sujeto representa ante el terapeuta y ensaya cómo va a decir ante la suegra, ante el jefe, cómo va a expresar su sentir. Y muchas veces empezando con una palabra amable, como le sugiere la amiga terapeuta Silvestre a su compañera para pedir ese permiso de ir a la reunión. Entonces, cuando la persona está diciendo cómo lo va a expresar ante las otras personas, se llama este procedimiento ensayo de la conducta. Está ensayando la conducta que va a representar en la vida real. No se lo va a aprender de memoria. No, va a entender los argumentos con los cuales va a justificar lo que le va a expresar. Por decir algo con la suegra, suegra, usted sabe que he querido y sigo queriendo y querré hasta el último momento de mi vida a su hija, y hay una especial consideración hacia usted por el simple hecho de ser la madre de mi amada esposa. Pero pues a esto se agrega el cariño derivado del trato que tenemos con alguna frecuencia. Así que con base en este afecto me atrevo a recordarle una vez más que el que nuestra hija ande sin zapatos y que a usted le molesta, porque yo entiendo, antes esto no se permitía en los niños que anduvieron descalzos, es producto de los avances de la medicina, suegrita. La niña debe andar descalza como una estrategia para superar sus pies planos. Entonces yo le pido con mucho cariño, con ese cariño que le tengo, que en algún otro momento ya no repita las indicaciones que hoy le dio a la persona que la cuida. Entonces, ya quizás es el momento de que yo les pregunte a cada uno de ustedes, o que se pregunten muy bien, cada uno de ustedes, ¿qué tan asertivos o asertivas son en su vida cotidiana? ¿Qué tan capaces son de decir la verdad? ¿Qué tan capaces son de expresar sus emociones? De contradecir a una persona dominante, de estar en un grupo, como en el salón de clases, donde la gran mayoría manifiesta su simpatía por alguna idea y ustedes expresan la idea contraria. En el caso de los varones, imagínense que se está hablando de fútbol, la gran mayoría de los compañeros están hablando de qué tan la superioridad del equipo América. Él le va al Guadalajara
y qué tanto es capaz de expresar su sentimiento, como pudiera decir, compañeros, qué bueno que nos estimamos y yo sé que lo que voy a decir no va a romper nuestra estimación, sino al contrario, saber eh, apreciarnos a pesar de tener diferentes ideas. Porque así como ustedes acaban de señalar que el equipo América tiene X y Y ventajas, yo les pido consideren que yo estoy, mi equipo favorito es el Guadalajara por X, Y y Z razón. Pero bueno, ni pretendo convencerlos, ni que me convencen, sino que nos demos cuenta cómo podemos estar unidos a pesar de tener diferentes ideas. Ahí la persona está actuando de manera asertiva, pero el problema no es, como sí sucede en algunos casos, que se convierte la situación en una piedra constante en el zapato del sujeto. Obviamente, cuando un sujeto se encuentra en estas circunstancias, difícilmente, cuando acude a un consultorio psicológico, difícilmente va a decir, oiga, yo vengo porque necesito un entrenamiento asertivo, porque fíjese que con mi suegra y con mi jefe, bla, 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 bla. No. Esto técnica es de poco conocimiento popular. Aunque últimamente, créanme, han surgido muchos libros de superación personal en donde hablan cómo vencer diferentes problemas que de alguna manera se sintetiza en una frase que es el nombre de un libro, que es no diga sí cuando quiere decir que no. Algunas personas justamente han expresado que aprender a decir no cuando habitualmente decimos que sí es una excelente manera de actuar de manera asertiva. Tampoco viene en el texto que les voy a mandar más adelante el que yo les diga que en México no se nos enseña a ser asertivos. Y ya puse el ejemplo de di que no estoy. En el hogar, un niño de corta edad puede contradecir a su padre por alguna razón, por alguna situación, con o sin razón. Pero desde muy corta edad, a ese niño se le enseña, aunque no de manera explícita, que la autoridad del padre no se cuestiona. Por otra parte, en la iglesia tampoco se nos enseña a ser asertivos y hay una frase de Cristo que apunta al no ser asertivo cuando dijo si te dan un golpe en una mejilla, pon la otra. Aunque en algún otro momento también Cristo en muchos pasajes demuestra ser una persona muy asertiva. Y pongo nada más de ejemplo la ocasión en que va al templo dedicado a su padre y que ya se había convertido en un verdadero mercado. Y simple, lisa y llanamente corre a estos mercaderes argumentando que ese templo no es para la venta de mercancías, sino para adoración de su padre. Palabras más, palabras menos. Pero esa es la idea que expresa Jesús en algún momento. En el trabajo, en términos generales, muchas veces aprendemos a no hacer nada asertivos con los jefes. Sí, jefe, como usted diga. Y si el jefe pregunta qué hora es, las que usted quiera, señor.
Y curiosamente también aprendemos a ser déspotas con los subordinados. Pero bueno, estas son ideas que vienen en este texto. Casi simultáneamente a que Joseph Ball desarrolló esta técnica, por ahí hubo otra persona, Salter, que habló, fue poco antes de Joseph Ball, de ejercicios excitatorios. Pero curiosamente estos ejercicios excitatorios son ejercicios para promover la asertividad, como hablar en primera persona. Si alguien le pregunta, oye, ¿y cómo te sientes en el quinto B? Pues estamos bien, estamos a gusto. Entonces, el utilizar el plural, no nos estamos involucrando en lo que estamos diciendo. El llevar la opinión contraria a otras personas y expresarla de manera asertiva, expresar nuestros sentimientos, entre otros ejercicios excitatorios que ustedes se enterarán cuando lean el texto del que les estoy platicando. Y por cierto, olvidaba comentarles que como las personas que acuden con un problema de asertividad no van a expresarlo, necesito este servicio, en algunos consultorios hay cuestionarios a disposición en la sala de espera, que son preguntas para medir el grado de asertividad de las personas. Usted dice siempre la verdad. Y preguntas de esa naturaleza, en donde se va a demostrar si el sujeto requiere o no de un entrenamiento asertivo. Déjenme comentarles la experiencia que yo tuve con un sujeto que, como lo anticipé hace rato, los cambios que se dieron en él, créanme, fueron brutales. Un buen amigo, dueño de un negocio automotriz muy grande, me dice que tenía problema con uno de sus empleados, un mecánico automotriz. Y me dice, es un excelente mecánico. Inmediatamente identifica las fallas en los vehículos. Pero resulta que cuando está con un cliente, nunca lo ve de frente. Se pone al lado y, si le es posible, atrás. Entonces ya varios clientes me han dicho lo mismo, que pues les parece muy bien lo que les dice, pero parecieran que a veces estuvieran hablando con un fantasma. Y me dice el jefe, y resulta que lo mismo me pasa a mí. Cuando yo quiero hablar con él de cosas de trabajo, cuestiones triviales, pues también se pone a mi lado o se pone atrás de mí, nunca mira a la cara. Entonces yo me ofrecí a atenderlo. Tenía la idea de que requería un entrenamiento asertivo, pero desde la primera entrevista la confirmé. Me dijo que era una persona alcohólica, abusaba del alcohol, ya lo habían invitado a ir a Alcohólicos Anónimos, pero no se atrevía. E incluso me comenta que en alguna ocasión, estando alcoholizado, había insultado de una manera muy grosera a su suegra, que, por cierto, vivía en Arriaga. Pero ella había venido precisamente a un festejo de no sé qué motivos. Entonces, con él estuvimos ensayando cómo
levantar la mirada, ver de frente al cliente, ver de frente a su jefe y expresar lo que él sabía con mucha propiedad. Entonces, hicimos un entrenamiento sobre cómo levantar la mirada y decir de manera categórica lo que él sabía. Por cierto, estaba ya tramitándose el divorcio. Pero bueno, su jefe inmediatamente empezó a observar cambios en su trabajador. Y lo que él me reportó es que empezó a hablar con su esposa, a dialogar, y se había suspendido los trámites del divorcio. Fue dado de alta y en ese seguimiento, que en este caso lo tuve con él, pero de alguna manera también con los informes que me daba su jefe, mi amigo, ya no sé por qué vía, si por su patrón o por él, me enteré que había decidido ir a Arriaga a pedirle perdón a su suegra por la forma en que la había insultado. Y había ingresado a Alcohólicos Anónimos y estaba acudiendo con mucho entusiasmo. Entonces véanse cómo se trató una conducta muy concreta, muy específica. La población importante eran los clientes, en segundo término su jefe, mi amigo. Y bueno, él hizo cambios, no solamente en ese sentido, sino mejoró la comunicación con su esposa, se suspendió el divorcio y ingresó a AA e iba a ir a Arriaga a hablar con su suegra. Y miento, ya recordé, fue a Arriaga y pidió disculpas. Entonces, dense cuenta cómo el interés, espero lograrlo con esto último que acabo de decir, y no estoy exagerando, se incrementa cuando se conocen los resultados, porque se modifica no solo la conducta que se atiende, sino el sujeto cambia otras conductas más. En algún momento dije que la persona no asertiva da la impresión de tímida y la persona asertiva de muy segura de sí misma, como si no tuviera problemas emocionales, problemas psicológicos. Vuelvo a hacerles la pregunta que hice en ese momento. ¿Qué tan asertivos son quienes me están escuchando? Puede ser que alguien diga, bueno, en casa sí soy asertivo, pero con mis maestros no. O con mis maestros sí, sobre todo ese que da modificación de la conducta. Ahí en los resúmenes siempre le escribo todo lo que le quiero decir, que no estoy de acuerdo con lo que nos está enseñando, que lo digo de broma porque nadie ha mostrado inconformidad, nadie ha defendido el psicoanálisis como yo lo estuve haciendo mucho tiempo con mi maestra de modificación de la conducta, como creo ya haberles dado a conocer. En la vida cotidiana se puede ser pues asertivo a lo mejor con los maestros, con los padres, pero no asertivo con el novio o la novia. Es él o es ella quien decide todo lo que se va a hacer. Y si nos acercamos a esta persona, a alguien de ustedes, y le decimos, oye, ¿por qué siempre tu novia o tu novia decide lo que van a hacer, o si van o no al cine, y si deciden ir, qué película van a ver y en qué función, y te meten problemas para pedir permiso cuando él dice que van a ir a una función muy tarde, y
y no te atreves a decirle que vayan a una función más temprana. El argumento puede ser a veces tan trivial como aquel sujeto que relate. Es que lo quiero mucho y por eso no me cuesta trabajo acceder a todo lo que me pide. Bueno, pues resumiendo, esta es la técnica entrenamiento asertivo creada por Joseph Wolf. Cuando no expresamos algunos pensamientos o ideas que a otra persona le parecerían correctas, es decir, a ver, llevas 8 años desarrollando el trabajo de 3 de sus compañeros, en el ejemplo del empleado, y no se ha atrevido a pedir aumento de salario. Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces, lo que para una persona no asertiva no se atreva a decirla, para otra sí lo hace. Y es mejor, sobre todo, si estas ideas, si estas palabras van precedidas de unas palabras de elogio, de reconocimiento hacia la otra persona a quien se le va a expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de manera correcta. Y esto es todo lo que puedo decirles para explicarles esta técnica conductista, también diseñada por el que ya vimos en la anterior técnica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.